Buenas noches, nos vamos a liar ya con la primera clase de los 5 elementos. Ya dimos una clase de introducción y ahora vamos a hacer un poco generalidades para ir luego metiéndonos órgano en órgano. Hay algunos pacientes que se han interesado mucho por estos 5 elementos porque le parece algo muy práctico y principalmente también porque siempre hemos ido a hablar de los 5 elementos, pero nunca hemos tenido una explicación, digamos, ad hoc. Entonces, estos 5 elementos vienen del sistema oriental, de 5 órganos, 5 elementos. 5 elementos que son principalmente los elementos de la naturaleza, que serían, vamos a empezar siempre por el pulmón, porque es el primer órgano que se estudia en la medicina oriental. Entonces, tenemos metal, agua, los riñones, el hígado madera, el corazón fuego y el bazo la tierra. Bueno, para algunos maestros el bazo no existe. El bazo lo ponen entre medias, ahí entre medias, en este entre medias, y serían 4 órganos, quiero decir, fuego, madera, agua, pulmón. Entonces dicen, serían 4 estaciones para que nos entendamos: el verano, la primavera, el invierno y el otoño. O dicho de otro modo, otoño, invierno, primavera, verano, así, este ciclo, sin el bazo. Y el bazo estaría en el medio, y entonces dice, cada estación, 15 días, un par de semanas, dominaría el bazo. Yo quizá no estoy muy de acuerdo con ello. Dentro de las estaciones sería canícula, que es el tiempo este de julio, que no hay quien lo soporte, sobre todo en Madrid, que es un calor tremendo. Canícula, verano, otoño con el pulmón, invierno con los riñones y primavera con hígado. Vale. Dicho esto, tengo que decir también que en la antigüedad los griegos hablaban de cuatro elementos, que eran, a ver, agua, madera, fuego y tierra. Y el pulmón lo dejaban fuera. Pero luego en la India decían, no, y hay asuntos de la naturaleza que tienen otra forma. Decía, por ejemplo, las estrellas. Entonces hablaban del éter. Y el éter en la medicina oriental está aquí, en los pulmones. Esto es muy interesante de contarlo para hablar de todo y que no nos confundamos, porque en algunas ocasiones cuando no entiende la gente de medicina oriental, entonces dice, no, pero que son los 4 elementos de la naturaleza: madera, agua, tierra y fuego. Bueno, pues lo estoy explicando, ¿no? Vale, esto es muy interesante porque, entonces, 5 elementos. ¿Qué 5 elementos? Los 5 elementos de la naturaleza. Estamos hablando siempre de la naturaleza. En la medicina oriental coge esos elementos y dice, este cuerpecito humano pertenece a la naturaleza. Entonces tendrá que tener también los 5 elementos. Tendrá que tener su parte de fuego, tendrá que tener su parte de tierra, tendrá que tener su parte de metal, tendrá que tener su parte de agua y su parte de madera. ¿Cómo se relacionan? Esto es muy interesante. ¿Cómo se relacionan? Entonces, hay varias leyes, pero sobre todo las leyes más importantes son las que dicen quién engendra a quién. Entonces dice, vamos a empezar por el pulmón, que es el primero que se explica en la medicina oriental. ¿Por qué? Porque es el primer órgano que al nacer se pone en marcha. Entonces, el pulmón ayuda a los riñones, está por delante de los riñones. El riñón o los riñones ayudan al hígado. El hígado ayuda al corazón. El corazón ayuda al bazo y el bazo ayuda al pulmón. ¿Se entiende, no? Entonces, esta es una ley, la primera ley que hay en la medicina oriental, una de las primeras leyes. Y luego, esto es muy interesante porque es muy fácil de entender. La medicina oriental es muy bonita y muy fácil de entender. Es que es la propia naturaleza. Entonces, vamos a ver.
lo más importante. Vamos a hablar de las estaciones. Entonces, el otoño correspondería al pulmón. Vamos a coger otro lápiz. Otoño. Otoño. Después del otoño viene el invierno. Invierno. Entonces digamos que el otoño dice una relación de ayuda o de creación. El otoño va a crear el invierno. El invierno va a crear luego la primavera. La primavera va a crear el verano, el veranito. Y el verano va a crear lo que decimos otro verano. Verano. Esto es la canícula que tengo que explicar, que viene de Can. Esto tiene un sentido bastante antiguo en la medicina oriental, y en Oriente dice, la gente aquí pues nos horroriza, ¿no? Pero en Oriente se come perro. Se come perro que está con el elemento mental, con el elemento de fuego, de corazón. ¿Y por qué se come perro? Porque dicen, porque es un animal muy frío y enfría el cuerpo. Y canícula, que viene de can. ¿Vale? Entonces una relación generativa. Cada uno genera al siguiente. El otoño genera al invierno, el invierno genera a la primavera luego a la canícula, una parte del verano, y el verano a la otra parte del verano. Que antes dije que hay veces que hay maestros que dicen que va directamente del corazón al pulmón. Quiere decir que esto no consideran la canícula, que es el verano, y pasa directamente al pulmón. Y el bazo, la tierra, lo dejan en medio. ¿Por qué lo dejan en medio? Porque el oriental, cuando habla de tierra, dice que es todo. La tierra lo es todo. Además, qué curioso, porque es color amarillo, y entonces ellos dicen el chino en general dice que Oriente es todo. Dice que hay una pequeña península por ahí que se llama Europa, que tiene pues 200, 300 millones de habitantes, pero eso no es nada para ellos, que están con 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, pero esto es como se estudia en la medicina oriental. Entonces, 5 elementos de la naturaleza, 5 órganos. Y entonces, 5 órganos macizos. 5 órganos macizos. Y cada uno de ellos tiene el representante de su víscera. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Vamos a coger otro rotulador, otro color. En este caso, empezamos otra vez con el pulmón, que está aquí con el otoño, y dice, ¿cuál es el órgano que viene con el pulmón? El intestino grueso. El intestino grueso. Y esto tiene mucho significado, porque el intestino grueso y el pulmón, embriológicamente, nacen de la misma capa embriológica. Tiene mucho sentido. Estos maestros se lo sabían todo antes de estudiar científicamente. Esta es su víscera. El riñón, la víscera, pues fácil, la vejiga. Vale. El siguiente, el hígado, la vesícula biliar. Fácil. El corazón, el intestino delgado. Y el bazo, el estómago. Entonces, para algunos, al ver esto dirá, qué cosa más rara. El bazo va con el estómago, o el pulmón con el intestino grueso. Bueno, pero cuando estudiemos la característica de cada uno de esos órganos y vísceras, vamos a ver que biológicamente tienen un significado y tienen unas características comunes. Y vamos a ver que es así. ¿Y por qué es órgano macizo y víscera hueca? Fácil. En alguna otra clase explicaremos lo que es el yin y el yang, que es la teoría básica de la medicina oriental, es ¿cómo se llama? La teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos.
A mí me gusta luego explicar alguna otra cosa, pero sobre todo es eso. Entonces, y el yin y el yang. Entonces, el órgano macizo sería el órgano yin, lo yin, digamos, lo interno, lo secreto, lo que está más dentro, lo que no habla. La característica yin, eso ya lo hablamos en algún momento, era silenciosa, quieta, fría, tranquila, el parasimpático, quiere decir esto, el quieto. Y el órgano yang, que es el órgano pues, que se mueve, el órgano que sale al exterior, el órgano que se expresa. El órgano yin no se expresa, el órgano yin sería la noche, el órgano yang es que se expresa. Entonces el corazón, ¿cómo se expresa? Con el intestino delgado. Y eso lo sabe mucha gente porque dice, cuando estoy nerviosa, el intestino empieza a machacar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Luego, el hígado con la vesícula, pues es fácil de entender. Quiere decir, las vías biliares toda esa bilis sale a la vesícula y ahí se almacena. El riñón en la vejiga, pues es muy fácil, quiere decir, los riñones se ven a través de la orina. Si uno no tiene riñones, el pobre hombre, pues se va a ver por la vejiga que no tiene orina. A ver, y luego el pulmón con el intestino grueso. Eh, esto bueno, esto habrá que explicarlo, principalmente, ya lo he explicado yo, que vienen de una misma capa embriológica y se estudia así en medicina oriental. Y ya hablaremos un poquito más de esto. De momento hay que creérselo, ¿no? Y el bazo con el estómago, pues se ha estudiado siempre en la medicina oriental que el bazo tiene como órgano hueco, víscera hueca, el estómago. En la medicina oriental también habla de bazo-páncreas como órganos macizos, órganos yin, y su órgano yang, el estómago. Y esto ya lo estudiaremos, no es algo, un arte aleatorio que dice, pues vamos a poner esto aquí, no, esta es una cosa muy clara, y cuando estudiamos todas esas características biológicas de cada uno de los órganos y lo que quiere decir, y los meridianos y los puntos de acupuntura, vamos a ver que es una cosa preciosa porque lo entiende hasta los niños pequeños. Y bueno, de momento, como la primera clase, y ya hemos hecho la introducción, la primera clase como generalidades, pues de momento lo dejamos aquí.